Ya lo tenemos a Jorge con nosotros. ¿Nos escuchás, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué Gracias tal, por Jorge? brindarnos la voz. Este momento. Uh, Pero yo a ustedes no los veo. A ver. a ver, Iván, Ahí ¿no nos ve? nuestro control. A ver ahí. O está muy oscuro. Ahí nos ves. A ver, nuestro operador estrella, Iván. Pon el celu horizontal, Jorge, así te vemos en pantalla. A ver si se gira la imagen. No, No, quedás vertical. quedas vertical, no, sí, Así que quede No horizontal. importa, volvemos. Ahí te vemos perfecto. ¿Nos escuchás bien? Sí, escucho muy bien. Buenísimo. Bueno, es un placer tenerte, Jorge. Ya hemos hecho una entrevista, no sé si por ahí recordás, en otra radio hace 5 años más o menos. 5 Sí. años más o menos. Y siempre, bueno, yo lo que rescato de vos es esa humildad y ese compromiso que tenés. A pesar de que tenés tan una vasta experiencia en la política, tenés esa humildad y esa para brindar notas, ¿no? Esa accesibilidad. Así que bueno, eso te lo agradezco y sobre todo es muy rescatable tu fidelidad para con tu espacio. Sos una persona de muchos años eh, que, digamos, gravitas en esa afiliación ideológica que tenés. Y eso también me despierta admiración, las personas que son tan consecuentes en una política electoralista a corto plazo, de panquecazos. La verdad que eso también es muy, muy loable, muy rescatable. Así que bueno, un placer tenerte con nosotros, Jorge. Gracias. Bueno, Jorge, yo quería empezar haciéndote una pregunta de el contexto internacional y articularlo un poquito con algunas acciones, porque dijimos que iba a ser una política de actualidad que ha tenido Patricia Bullrich. A ver, quería conocer tu opinión. Vos dijiste que en una entrevista que la guerra es producto de la lucha de clases, que no es una cuestión geopolítica. Y de hecho, la experiencia te da la razón con el reinicio, la retoma de relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Pero tenemos mails de Patricia Bullrich denunciando a Maduro, que había que meterlo en cana, había que meterlo preso. Con lo cual nos das una buena lectura de cuál es, no está ayornada a cuál es el contexto internacional. ¿Qué opinas de esto, Jorge? No, yo no le doy, quiero decir, no creo que Patricia Bullrich sea una persona políticamente calificada. Ella está jugando todos los días, debe levantarse a la mañana y se pregunta, ¿cuánto más reaccionaria puedo ser que ayer, del día de ayer? Sí, tal cual. Y entonces dice cualquier tipo de dislate. Esta gente se reunió con Mohammed bin Salman, Sí. el príncipe heredero, que degolla gente, liquidó a buena parte de su entorno de jeques, a otra parte la mantuvo presa, degolló a un tipo en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, y a Patricia Bullrich no se le mueve un pelo, y acá vino y estuvo en el Colón y lo abrazaron, etcétera. Ella está no es una persona completamente reaccionaria, pero que está convencida que es un botín electoral decir cualquier dislate de derecha. En ese sentido compite con Milei, que también trata de ver cuán reaccionario puede ser, Sí. pero digamos que Milei se define detrás de una determinada corriente, con lo cual algunas cosas que dice son repeticiones de viejas afirmaciones de esa corriente. No se puede examinar un planteamiento de Patricia Bullrich. Discúlpenme, Claro. simplemente eso. Perfecto. Ya que hablaste de Milei, de Libertad Avanza, esto es una pregunta que para nada no tiene ánimo de ser despectiva, ¿no? Simplemente está motivada por la curiosidad. ¿Por qué crees que hay una gran cantidad, no sé si es una gran cantidad, pero una cantidad de la juventud que tiene una perspectiva disruptiva y que está cansada de la política tradicional,
que vira hacia estos espacios de ultraderecha y bueno, como lo de Milei, y no va hacia la izquierda. Bueno, ahí hay un problema en la pregunta. Si simplemente me preguntaras por qué un sector va a la derecha, podríamos charlar un poco sobre ese tema. Ahora, ¿por qué va a la derecha en lugar de la izquierda? Supone, digamos, que esto fue un proceso libre, es decir, el que mejor argumenta se gana a la gente, para la izquierda o para la derecha. Sí, Es arbitrario. Hay gente que tiene, por un conés, un oído más receptivo a planteamientos de derecha que no va a aceptar un planteamiento de izquierda. El Milei no le roba, digamos, jóvenes a la izquierda, se los roba a Macri. La prueba está que Bullrich, por este motivo, teme que no le puedan ganar a Kicillof en la provincia de Buenos Aires y propone una alianza con Milei. Es decir, es una disputa dentro de sectores derechistas. sí, sí, Ahora, de conjunto, está predominando una corriente que ve una salida a esta crisis a través del liberalismo. Es decir, una ilusión de que Argentina todavía tiene una alternativa recurriendo al capital financiero internacional. Es una ilusión. Argentina tiene una deuda espectacular, pero realmente espectacular, además de una estructura cancerígena, es una deuda que hace metástasis, y eso no lo puede levantar ningún capital financiero internacional, de ninguna manera. Claro. ¿Qué quiero decir con metástasis, cáncer y todo esto? En primer lugar, hay una deuda enorme con el Banco Central. El Banco Central, digo, tiene una deuda enorme como institución del Estado. El Banco Central no produce nada, no produce beneficios, no produce ganancias, no tiene de dónde sacar recursos genuinos para pagar esa deuda, que es absolutamente fabulosa. Son, creo que alrededor de 12 billones de pesos, a una tasa de interés elevadísima. El único recurso que tiene es imprimir moneda. Ustedes comprenderán que nunca va a poder imprimir moneda de esa magnitud sin mandar toda la economía argentina al mismísimo diablo. Claro. El otro aspecto es que el Estado ha transferido gran parte de la deuda externa a sus propias empresas, por ejemplo, ANSES, el mismo Banco Central. Ahora hay provincias que han comprado títulos de la deuda pública argentina. Es decir, que todos están comiendo del mismo lugar y ahí no hay nada, porque el Estado no está en condiciones de pagar esa deuda. Claro, ¿y qué opinás de que no se quiere levantar el secreto fiscal, bursátil y financiero sobre los que la fugaron? Con respecto... Bueno, eso es un principio sagrado del capitalismo. La abolición del secreto bancario y financiero figura en el programa de transición de la Cuarta Internacional y en ningún otro lugar. Claro, Ustedes entienden la ironía. Claro. Sí, sí, no, sí. No, para el capital, el secreto de sus operaciones es absolutamente fundamental. Ahora, es verdad también que en el mundo actual, el mismo capitalismo tiene recursos fenomenales para mirar las cuentas y las operaciones de sus rivales en el mercado. Con lo cual eso de que el secreto está el secreto no lo es. Claro. ¿Me explico? Ahora, gracias a eso, gracias a este mecanismo de secreto que se agrava con la aparición de las monedas digitales como el Bitcoin, Sí. se están produciendo fraudes descomunales. Claro, claro, sí, 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 es verdad, con el entrado, Bitcoin, sí, sí. Claro, hemos entrado en un periodo de grandes escándalos financieros que tienen que ver con la impagabilidad e insustentabilidad de la deuda. Según The Economist, Sí. hay 53 países en la lista para declarar el default. 53 países. Oh, mira. 53 países. Y esto va
como dice la propaganda, 53 y subiendo. ¿Me Claro. explico? Sí, 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 Bueno, sí. ahora bien, los que votan a Milei no tienen la menor idea de todo esto. Probablemente Milei tampoco. Él es un comentador de las operaciones de Bitcoin Sí. y vivimos en un mar de extraordinaria confusión. Ahora, ¿por qué no va para la izquierda más gente de la que debiera ir? Y me refiero a trabajadores, obreras, sectores que, por ejemplo, han continuado votando al peronismo, que no han dejado de votarlo. Eso tiene que ver con que la izquierda, en el entendimiento del FITU, eh, ha seguido una política enteramente electoral, se ha adaptado a lo que es la opinión pública, de acuerdo a cómo la presenta esa opinión pública los medios de comunicación. Sí. En el entendimiento, bueno, inclusive ha votado leyes. Vamos a un Bueno, caso sí, concreto, hace muy poco, sí. sí, perdón. No, no, está bien. Eso también es una cosa que te quería preguntar, que vos habías dicho de que es un fenómeno de la izquierda mundial, la gran proliferación de leyes que sancionan y que digamos, la actividad parlamentaria es un aspecto de la actividad política, ¿no? Que tiene que tener el movimiento internacional obrero. Y que bueno, vos estabas un poquito en desacuerdo, ¿no? Corregime si me equivoco. No, estoy radicalmente en desacuerdo. Claro. Pero pongamos en contexto el desacuerdo. Porque tanto ustedes como en general se habla mucho de ideológico, ideológico, ideológico. Entonces pareciera que uno adhiere a un conjunto de principios inmodificables. Hay otros que los transgreden y entonces el principista se enoja con el transgresor. De ninguna manera. Un auténtico revolucionario es un transgresor por definición. Sí, Quiero colocar en contexto esto. Nosotros estamos en una época de guerra. El punto sí. es muy importante. ¿Qué clase de época estamos? ¿Estamos en una época de vigor democrático, de No, ampliación de derechos, de más representatividad ciudadana? No, todo lo contrario. Ahí te muestra Perú, te lo muestra Brasil, sí, te lo muestra Chile, te lo muestra la Argentina y te lo mostró la democracia de las democracias, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos. claro. En Estados Unidos es un golpe de Estado, eso no es Sí, moco de pavo. sí, tal cual. Sí, 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 sí. Entonces el país que tiene mayores recursos para sustentar un sistema democrático considera que el sistema es insustentable, el sistema democrático. Claro. Y vos vas a ver la conducta de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, eliminando el derecho al aborto, después de Sí, cuánto, de 40 años, 50 años. claro. Entonces, hay que decirle claramente a la gente que la democracia burguesa se hunde por su incapacidad para resolver los problemas sociales que crea el mismo capitalismo y que por lo tanto la perspectiva son estas guerras. Esta guerra, una guerra contra Rusia, es una guerra de un alcance histórico fenomenal, porque la última guerra contra Rusia la libró el nazismo alemán. Claro, 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 claro. Y Es, la idea del nazismo alemán era despedazar Rusia y ponerla bajo su control. Y son muchísimos, muchísimos los publicistas, teóricos, universitarios norteamericanos y gente ligada al aparato de seguridad que entiende que Rusia es insustentable y que esta guerra debe llevar a un despedazamiento de la Federación Rusa. Es claro. decir, que es una época, si esto es como lo explico yo, hemos entrado en una época de violencias inusitadas. Sí, ahora me interesa muchísimo, ya que tocaste ese tema, conocer que tu perspectiva, que desarrolles un poquito más. Vos me decís que se está generando un caldo de cultivo, condiciones prerevolucionarias en Rusia y en Ucrania. Si No, podrías... no creo. No creo que ni en Rusia ni en Ucrania haya condiciones prerevolucionarias.
Viste que vos habías, en una entrevista habías manifestado que primero el pueblo, el pueblo tiene derecho a cambiar, el pueblo primero apoya la iniciativa del país y después se van dando cuenta, de hecho ya hay, digamos, como, Pero, sí, como que pero están eso en todavía no contra. ocurrió. Eso todavía no ocurrió. Por eso te quería preguntar No, si vos eso augurás. ocurre, Sí, eso. disculpa, eso ocurre en una cierta manera con universidades, etcétera, en Europa Occidental. Ajá. Ah, Hay grandes huelgas en Gran Bretaña, Alemania y Francia y Portugal. sí, Y como el argumento no es que hay que hacer un ajuste, le tenemos que pagar al FMI, sino que tenemos que financiar la guerra para no aumentar los salarios, hay inflación en Europa como consecuencia de la crisis financiera que generó o vinculado al tema de la pandemia y ahora de la guerra, naturalmente las luchas sociales se incrementaron. Del lado de enfrente le dicen no te podemos pagar porque estamos en guerra, entonces la gente dice abajo la guerra. Y claro. las encuestas están señalando una tendencia creciente en contra de la guerra. Pero todavía tampoco en Europa Occidental hay situaciones revolucionarias o prerevolucionarias. ¿Crees que se puede llegar? ¿Qué augurás? No hace futurología, pero ¿qué augurás en No, base a la experiencia histórica? no solo, bueno, de acuerdo a la experiencia histórica, pero más allá de acuerdo de la experiencia histórica. Porque en el fondo, la experiencia histórica se nutre de lo siguiente. La humanidad puede tolerar sin resistencia semejante nivel de destrucción. No, Este es el no, punto. claro. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, el pronóstico de que esto va a crear situaciones pre-revolucionarias, revolucionarias, es una confianza en la humanidad, en los trabajadores. Claro. De lo contrario, va a haber un fascismo de una extensión que en nuestra vida, en la historia no hemos conocido, y bueno, entraremos en una época de barbarie. Claro. No se puede excluir. Nadie puede hacer un optimismo barato o fácil y excluirlo. Hay que advertirlo. Pero la tarea de un socialista, de un revolucionario, es indicar esto, buscar que la población que vive esta experiencia la generalice en términos de entender que afecta al conjunto del sistema. Es muy importante, como ocurre en Argentina. Massa ha transformado el gobierno en una mesa de dinero. El poder político está en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía no lo vota nadie. El nivel de desmembramiento político no tiene parangón. Es tan grande que ni la oposición macrista se logra unir. No saben cómo actuar porque en el fondo no se logran unir porque discrepan acerca de qué van a hacer cuando sean gobierno. Si van a ir al choque violento o van a tratar de evitarlo. Claro. Entonces hay un nivel de confusión en la clase que domina. Y sí, por supuesto. Después está la confusión en la clase dominada. Claro. Entonces es una época en donde la lucha política de la izquierda adquiere una dimensión excepcional y por lo tanto tiene que estar dedicada a explicar todo esto y no a ir a cuestiones puramente circunstanciales, pero además de adaptación. Miren, le voy a dar un ejemplo. Es un tema menor en el sentido de que no es Argentina ni es la provincia de Buenos Aires, sino el distrito de La Matanza. Creo que es el distrito de La Matanza. En La Matanza se fumiga con glifosato. Sí. Entonces el Consejo Deliberante trató ese problema y decidieron votar una ordenanza que dice que tiene que haber una distancia de los medios urbanos de 1000 metros para que se pueda usar el glifosato. Esto es completamente inadmisible. La izquierda votó a favor. Sí. Con la idea de no separarse de gente que dice, bueno, es mejor 1000 metros que nada.
Claro, no. Científicamente 1000 metros sigue teniendo un impacto, claro. Por supuesto, pero quiero decirte, le tienen miedo a ser disruptivos. Sí. Es que un socialista que tiene miedo a ser disruptivo tiene que cambiar de vocación, hacerse guitarrista, mecánico. No Claro. en detrimento de los guitarristas y los mecánicos, quiero decir, es una vocación de naturaleza diferente a la política. No se puede ser moderadamente disruptivo, hay que ser disruptivo, sí, se entiende Pero en lo que decís. particular cuando la sociedad se está quebrando por todos los lugares. El impacto que tiene el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa Sí. y el impacto que tiene de estas dos mujeres que no me acuerdo su nombre, pero que mataron a un chico que se llama Lucio, Lucio. sí. Lógico. ¿Por qué tiene tanto impacto? Tiene tanto impacto no porque es un hecho excepcional. Tiene un gran impacto porque produce un eco en la población de que esta violencia o es actual o es potencial, Sí. que hay una disgregación social. Vos decís que hay una virulencia social que no se logra... Indudablemente, porque Sí, ¿cómo se mantiene un hogar de trabajadores con el tercio de una canasta familiar? claro. No, sí, Y si a dónde terrible. están los padres, la madre, están buscando otro laburo para parar la olla, Claro. ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Entonces, Jorge? sí, Te habla Diego Villarín, un gusto. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. Te quería consultar. Bueno, la inflación anual del 2022 dio un 94.5%. La inflación es un problema, lamentablemente, que viene ya desde hace varias décadas. De hecho, fue la inflación más alta del año 91. Y estamos viviendo épocas, la verdad, complicadas con respecto a la inflación. Pero obedece claramente a varios gobiernos que fueron sucediendo. ¿Qué hicieron esos gobiernos para alimentar esta inflación? No, el tema se trata en forma un poquito muy simplificada. Es muy común que países como Argentina, la burguesía lleve adelante una revolucionaria porque no tiene los recursos financieros para sus negocios. Entonces presiona al Estado a cierto tipo de gasto, etcétera, y puede generar un proceso inflacionario. Entonces, es característico de los procesos de industrialización la inflación. Entonces, cuando hay un proceso de industrialización, la inflación no es cuidado, es un proceso que está favoreciendo, esta política monetaria está favoreciendo la industrialización. Ahora, la inflación argentina está creada por el capital financiero internacional, porque el capital financiero internacional endeudó a la Argentina y la forzó a gastar. La gente piensa que uno se endeuda porque gasta. No, uno gasta porque se endeuda. El capitalismo funciona así. La iniciativa económica en el capitalismo no la tiene el consumidor, la tiene el capital. Y esto te lo prueba de una simple manera. Vos ves la televisión, la publicidad, la radio, la publicidad, y dice, este banco te favorece con esto, esto y esto, te ganás 1 millón gratis, podés participar en un sorteo, etcétera. Tomá deuda de acá. Claro. ¿No es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque los bancos, el capital financiero, necesitan ubicar ese capital sobrante. Entonces financian. Acá la derecha y el propio Massa, obviamente, están hablando de la austeridad fiscal. No hay ningún país en el mundo, ninguno, no estoy relativizando, ninguno, Sí, que tenga superávit fiscal y equilibrio fiscal. claro. Ninguno. Sí, de hecho Francia tiene muchísimo más gasto público que nosotros, por ejemplo. ¿Quién? Francia tiene muchísimo gasto público, ni que hablar de la presión fiscal, que siempre habla Esper, que tenemos una gran presión fiscal. O sea, Pero toma el caso de Estados Unidos. Nosotros estamos en un 110 de deuda pública respecto al PBI. Estados Unidos está en el 130.
Claro, mirá. Claro. Entonces tiene un Producto Bruto de 23 billones y por lo tanto tiene una deuda de ¿cuánto? De arriba de 23 billones. Claro. Sí, 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 Entonces sí. el país que más problema tiene de deuda es Estados Unidos. Claro, claro. Y en paso un poquito a lo que estabas diciendo, ¿qué opinás? Viste que ahora están los objetivos del FMI. No, pero permíteme, no, Sí, porque no quiero parecer complaciente con la inflación. sí, claro. Esto que se inicia como un proceso de endeudamiento o como algún intento de subsidiar a grupos capitalistas locales, termina saliéndose de los rieles. Claro, ¿Entiendes? El claro, Estado no tiene condiciones de administrar una inflación del 3%, 4%, etcétera. claro. Ojo, entonces se va de los rieles. Cuando se va de los rieles, cuando por el hecho de que se va de los rieles, se toma una deuda con el FMI, con ciertos procesos inflacionarios que tienen por base ciertas iniciativas de industrialización. Se mete todo en una sola bolsa con el propósito de mostrar que somos un país enfermo, adicto a la inflación, y que por lo tanto los obreros tienen que entender eso, porque se van a ajustar los salarios, se van a ajustar las jubilaciones, se va a ajustar esto y esto. Tomemos el caso del déficit fiscal. Según Sí. Massa, no según Altamira, según Massa, el 7% del PBI está dedicado a subsidios a los grupos económicos. Perdóname, se cortó Jorge. ¿El 7%? ¿Qué decías? El 7% del PBI Sí, en el presupuesto, en gastos del presupuesto, son fomento o exenciones impositivas a los grupos económicos. sí, El déficit es de 2,5. Si yo suprimo el subsidio a los capitalistas, sí, me transformo en el único país que tengo superávit fiscal. claro. Y Sí, ningún sí. obrero tiene que sufrir las consecuencias. Ningún Sí. jubilado. Sí, sí, sí. Bueno, viste lo que pasa con los planes. Pero él Sí. que dijo eso, no cortó. Al revés, ha armado negociados con Edenor y el grupo Manzano Vila. Claro, no hay un doble sí, te entiendo, una doble vara ahí, sí, claro. Ahora, viste lo que pasó también con los planes. Esos, creo que eran 154.000 planes que estaban en dudas, del potenciar. Decían que, no tengo la cifra exacta ahora, pero si se deja viste las excepciones del Poder Judicial, impositivas, si se deja de financiar eso, es 4 veces más el monto de esos planes que están supuestamente que hay que investigar. No sé si lo habías escuchado. 4 veces más. Quiero decir, para terminar con la inflación, Sí, hay que hacer una operación quirúrgica general porque la clase capitalista vive de esta inflación. Mira, una vez lo entrevistaron a Pablo Roca sí, en TN, creo que en las dos voces, y él dijo lo siguiente: yo necesito que me subsidien, Pablo Roca, sí, porque estoy empezando con el shale gas. Entonces estoy metiendo inversión, pero todavía no estoy vendiendo nada. Cuando todo esto entre en funcionamiento, empezaré a vender. Y luego, cuando venda en la escala que pretendo, tendré ganancias. sí. Desde ahora que empecé la inversión, hasta cuando tenga ganancias, me tiene que subsidiar el Estado. Pero entonces déjame a mí, yo te saco el shale gas. Claro. Con la plata del Estado te lo saco yo. Aportes personales, y había distintas cajas que usaban el dinero de un determinado modo para después pagar a los jubilados. Desde Martínez en adelante, cada gobierno eliminó nuevas cajas. Entonces quedó desfinanciado. Sí, Entonces sí, hubo sí. que meterle un impuesto a la gente. Se ha manoteado ahí, sí, 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 eso es sabido. Bueno, no sé qué opinás de las declaraciones recientes, ya que estamos hablando de actualidad, de Raberta, que la oposición no quiere tratar la moratoria provisional.
Bueno, eso ya eso escapa, no. La moratoria provisional está vinculada a esta crisis política con el tema de la Corte. Se hubieran acordado antes, hubieran primero dado la moratoria provisional y después hubieran iniciado el juicio a la Corte. Es Sí, responsabilidad de ellos. claro, Ustedes claro, tienen la manija, ustedes tienen los diputados, ustedes tienen los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si uno se va de vacaciones y hace las cosas al revés, llega sin ninguna previsión, después le echa la culpa a lo caro que está todo, pero él no previó de alquilar algo en el invierno con vista a asegurarse algo más barato. claro. Bueno, es un problema de ellos. De estrategia, Ellos son sí, los sí. responsables, Claro, ellos son los responsables. Y claro, además el macrismo también es responsable porque el macrismo está por una reforma jubilatoria que eleve la edad de jubilarse, como la de Macron, que sí, elimine definitivamente todos los aportes patronales, todos, y que convierta a la jubilación en una pensión a la vejez. claro. Diego, no sé si le querías hacer una pregunta, Jorge. Sí, quería consultarte, bueno, ya habías hablado un poco sobre el escenario electoral, si pensás con esta ruptura dentro de Juntos por el Cambio, también dentro del Frente de Todos, esta crisis que están atravesando las dos principales coaliciones, ¿no? Que confrontan una y otra vez. ¿Pensás que hay lugar para discursos alternativos? ¿Cómo pensás que la izquierda puede persuadir a los electores? Bueno, yo no puedo hablar por el Frente de Izquierda, yo hablo por política obrera. Tal cual. Eh, Ese es un momento ideal. Es un momento ideal porque digamos, la desconfianza en los partidos tradicionales es tan grande que de algún modo explica esta crisis de representación, explica también la crisis que tienen distintas fracciones entre ellos. No es solo la orientación económica, la orientación social, etcétera. Es decir, finalmente, ¿por qué alguien que está cobrando un plan y sufre estos ataques, o que tiene la mitad de un salario mínimo, el cual es una octava parte de la canasta familiar, lo tiene que votar? Si nosotros tomamos el escenario latinoamericano, tenemos dos variantes. O un conjunto de circunstancias reunifican a los dos bloques, y entonces, lógicamente, la pelea política es una pelea contra dos bloques que lograron zafar de la disgregación, o si no tenemos un escenario como el de Chile, y más acentuadamente el de Perú, donde el primero va a sacar el 15% de los votos y va a ir a la segunda vuelta con el que sacó el 13%. Sí. ¿Me explico? Va a haber una enorme dispersión. Es lo que dice Federico González, la encuestadora Federico González dice que va a haber, aparentemente, se entrevistaron a más de 20 candidatos y que va a haber un empate técnico. Aparentemente dicen eso. Bueno, Macanudo, si dice eso, tiene que reconocer el copyright, porque hace ya 5 meses que venimos describiendo este escenario. Claro, claro. Lo cual demuestra, de paso, permítanme, que a veces el análisis político es superior a una encuesta. Sí, sí, bueno, hay que ver la extracción de la encuesta, bueno. Sí, Bueno, sí, sí, no, sí, quiero obvio. decir, en una palabra, hay que ver los escenarios que se desarrollen, porque ahora hay elecciones, por ejemplo, en Río Negro. Sí, Ya van divididos. Vamos a ver, vamos a sacar una conclusión, etcétera. Pero no, que es un escenario fenomenal. Pero la gente tiene que saber, y eso es lo que hay que hacer en la campaña electoral, que hay que votar socialismo, trabajadores, clase o media, lucha contra la guerra entre fracciones imperialistas y opresoras. claro, claro. ¿Me explico? Sí, 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 Machacar perfecto. vías estratégicas, porque la gente sabe muy bien que acá no se trata de qué receta tenés para la cena de esta noche. Acá no hay para comer. Sí, 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 llega a ese nivel. No sé si... Ah, porque te vi que le querías preguntar, si no le hago una... Como quieras, le hago la pregunta yo. Seguí. Sí. ¿Querías hacer Está una bien. consulta? Le quería hacer una consulta, sí. Ya que estás hablando, Jorge, de votar el socialismo. Vos sabés que, no sé si estás, seguramente habrás leído, la doctrina filosófica del republicanismo.
que tiene más de 2000 años, al que suscribían Aristóteles, Robespierre, Marat, y bueno, varios pensadores, ¿no? Montesquieu. Y el republicanismo lo que dice básicamente es que todos tenemos que tener la existencia material garantizada para no depender de un otro para sobrevivir, para no ser sujeto de derecho ajeno, para no ir a buscar un trabajo y que el que se sienta detrás del mostrador te diga Vos atrás de sabés la... que disculpame, Sí, se corta cuando hablas. sí, está se está Entonces cortando un entendí, poquito. Sí. hasta Aristóteles entendí, pero después no entendí. No, te decía que suscribían personajes históricos como Aristóteles, Robespierre, Marat, Montesquieu, Sí. en distintos periodos históricos. El republicanismo lo que dice es que tenemos que tener la existencia material garantizada para no depender de un otro para sobrevivir, para no ser sujeto de derecho ajeno. Esto se puede ver tranquilamente cuando uno va a buscar trabajo y no tiene libertad real, tiene libertad formal en los papeles, que es la ficción jurídica que montó el liberalismo. Somos todos iguales ante la ley, pero si tenemos que ir a buscar un trabajo, nos ofrecen un trabajo, perdón, de mierda, y te dicen, detrás de la puerta hay un montón que quieren ocupar tu lugar, el famoso ejército industrial de reserva de Gramsci. Entonces, el republicanismo lo que dice es que tenemos que tener la existencia material garantizada para aumentar el poder de negociación frente a la patronal. Aumentaría sustancialmente el poder de negociación. De hecho, Daniel Raventos, no sé si lo conoces, que es el presidente de la filial oficial española que promueve el ingreso ciudadano, le consultó a uno de los principales empresarios del país si era factible, viable implementar un ingreso ciudadano, y el empresario le dijo, factible es, se puede hacer una reforma tributaria. Lo que no es conveniente, porque pierde las condiciones donde reside el poder del empresario, que es en esto de poder extorsionar en esta... hoy tenemos un 50%, no, 40% de trabajo precario. Entonces, ahí reside el poder del empresario. El ingreso ciudadano, no sé si estás al tanto, que es lo que promueve la agenda programática del multisectorial, prega por esto, de poder emancipar, como proponía el republicanismo, en carácter de hermanos emancipados, al tener la existencia material garantizada y tener libertad real. ¿Qué opinas? Mira, no quiero que suene pedante, ¿no? Sí. Porque voy a ser muy sencillo, pero de golpe dije, a lo mejor, mira, yo creo que a este tema que usted se expone, Marx le dio una respuesta muy poderosa con motivo del fracaso de la revolución del año 1848 en Francia. Sí. La respuesta que él dio, además una frase poderosa también, que era algo así como: el pasado oprime como un peso muerto el cerebro de los vivos. ¿Qué Sí. quería decir? Él quería decir que la fracción izquierdista en la revolución de 1848 quería repetir la revolución francesa de 1789 en su expresión Robespierre. Sí. ¿Me explico? Y él decía, el pasado oprime tu cabeza. La división social de clases ha llegado a un extremo que el concepto de republicanismo, entendido en esos términos, bueno, en una palabra, Sí. la izquierda en 1848 levantó la consigna de una república social. Sí. Sí. Es decir, que le vamos a dar contenido social, porque sin contenido social es una falsa igualdad y una falsa libertad. Sí. Y en la revolución de 1848 se armaron los talleres nacionales. Los talleres nacionales sería como hoy es la economía popular, Ajá. Sí. es decir, donde fueran a trabajar los desocupados. Sí. Y eso era considerado el programa de la izquierda, Louis Blanc, de 1848. Marx criticó eso, mostrando que eso ya estaba agotado, que con el antagonismo entre el proletariado y la clase capitalista, la discusión es cuál es la dictadura que se impone, si la dictadura del capital o la dictadura del trabajo, con la aclaración que la dictadura del trabajo no es propuesta como régimen permanente, sino como una transición a la abolición de la sociedad con clases. Exacto. Entonces, Sí. ¿qué ocurre? Querer establecer una especie de modelo independiente del carácter de clase del Estado
es volver a repetir las experiencias más progresivas que pudo haber habido en Argentina, en Uruguay, en tantos países, que en los casos que tuvieron algún éxito duró poco y en otros casos fracasaron de inmediato. Acá de lo que se trata es de que la clase obrera imponga su dominación política y que la dominación política del capital sea abolida. Naturalmente eso no ocurre en un instante, pero esa es la perspectiva política. Eso es lo que te iba a preguntar, claro. Marx decía que el proletariado en 1848 seguía a la izquierda con esta idea republicana que ustedes describen, sí, y que por lo tanto una serie de derrotas le iban a enseñar cómo obrar en el futuro. 20 años después, 23 años después, hubo una nueva revolución en Francia. Y sí. esta vez no hubo una república social. Se estableció la Comuna de París. La Comuna, sí. Sí. Que fue considerada el primer gobierno obrero de la historia. Sí. Es decir, la abolición de la dominación de la burguesía, que preparó una contrarrevolución, y organizaron a París con un modelo de trabajo, no de derechos a cobrar sin trabajo. Por otra parte, el ingreso ciudadano, bajo las condiciones del capitalismo, tiende a establecer un piso al cual van a apuntar todos los salarios de la gente que trabaja. Sí, es un piso de como el dólar Qatar, como el dólar Qatar y el dólar blue. Si el dólar Qatar está a 400 y el blue va a ir a 400, ¿por qué se va a caer en menos? La gente va a comprar tanto dólar blue y llevarlo a Qatar. Sí. Si hay ciudadanos que cobran un ingreso ciudadano, el capital va a decir, yo lo contrato a este. Si le pago un centavo más que el ingreso ciudadano, ya es menos que lo que esté pagando un obrero. Destruye la capacidad de los sindicatos, etcétera. Creo que es una ilusión que históricamente ya ha sido zanjada. Sí, eso, a ver, vas a corregir vos, que sos un avesado en el tema, pero yo entiendo que por ahí desde el trotskismo se oponen al reformismo, por eso no han tenido muchas relaciones carnales con Nahuel Moreno, por ejemplo. No, mirá. Pero, ¿cómo hacemos? Para que ahí te hago la... pero sí. partí de un prejuicio. A ver, decime. A mí me dijeron una vez cuando fui diputado, una diputada dijo, mire, no discutamos más con Altamira porque nosotros somos reformistas, sí, y él es revolucionario. Sí. Entonces, como me eludieron, pedí la palabra. Y dije que estaba equivocada. El único reformista que hay acá, le digo, soy yo. Yo no vi que ustedes reformen absolutamente nada. Todo lo que hacen es negativo. Ustedes son los campeones de la contrarreforma. Un revolucionario, cuando hay una reforma, la reconoce como tal. Sí. No hay reformas en el mundo. Cuando se estableció la vacaciones paga, ¿los trotskistas estaban en contra? No. Solo que en lugar de decir, ay, qué generoso el gobierno, lo explicaban por el temor al gobierno a los movimientos de lucha de la clase obrera, y entonces daban vacaciones pagas, hacían esto para contener a los trabajadores. Perón lo dijo, y no el trotskista. Claro. Demos un pedacito del dedo, dijo en un famoso discurso. Bueno, a eso, exacto, a eso iba. iba. No van a llevar el brazo. A eso iba, Jorge. Yo te iba a decir, ¿no No considerás, trotskista, Perón. ¿Cómo decís? sacando la doctrina, ¿no es cierto? A eso que estás diciendo iba, sacando la doctrina, ¿no considerás que la incorporación de un ingreso ciudadano en un estado transicional sería aumentar sustancialmente las condiciones de vida, mejorarían sustancialmente las condiciones de vida de la población, por lo menos implementarlo desde ese lugar, y después veremos los efectos a mediato plazo que causan? Pero la sociedad ahí está aumentando el nivel de indigencia, se está muriendo de hambre, requiere una medida de esa característica. Si el gobierno no quiere aumentar el salario mínimo porque no quiere aumentar, tiene el trabajador que no tiene empleo, recibe una parte, la mitad del salario mínimo. Es decir, todo el tiempo el salario mínimo está en la Constitución, vital y móvil. Podría ser considerado un ingreso ciudadano. Se ha establecido cuánto, ¿no? Ahora en este momento se me borró. Sí. Estaba en 30.000 pesos.
Sí, Por favor. sí, pero hay facciones dentro de... Encuéntrenme un gobierno capitalista que te Sí. pague algo parecido a la canasta familiar para una familia que no encuentra empleo. Sí, pero hay facciones dentro del Frente de Todo, como por ejemplo el proyecto de Itay Hatman, el de Claudio Lozano, el de Daniel Arroyo, que plantean un salario universal, y la parte de, si se quiere, albertista, no está a favor porque quiere cumplir con los objetivos del FMI. Pero, El salario universal de Grabois es una abstracción. Nunca le escuché decir cuánto quiere que sea el salario universal. el de Itaí, sí, es igual a una canasta, y es para hasta el qué máximo de canasta? 2 personas. A una canasta de indigencia, y es máximo para 2 personas dentro de un grupo familiar. Pero, bueno, entonces ya está. Ya está. ¿Qué querés? ¿Que luchemos por un ingreso igual a una canasta de indigencia? No, yo no estoy Por a favor. favor. Yo no Y estoy a mientras favor. tanto el Estado le da el 7% del PBI a los Sí. grupos capitalistas, como te comenté en otro momento de la Sí, conversación. tenés toda la razón. No estoy a favor de eso, ¿eh? Yo le he dicho No, a Itaí, hay que hacerlo verdaderamente universal. Ahora, ojo, y, ojo, viene un gobierno y le saca el 7% a los capitalistas. sí, Hace esto, toma medidas muy importantes. Y ese gobierno establece un ingreso ciudadano. sí, Bueno, veamos en cuánto lo pone, a lo mejor lo pone en un nivel importante, pero tomó medidas estructurales claro. que lo capacitan para sostener algo. Estoy de acuerdo con vos. Estoy de Entonces acuerdo con vos. nosotros lo vamos a mirar con ojos críticos. Sí. Sí, estoy de acuerdo con vos, Jorge. En ese sentido, sí. ¿Qué no tiene para que se sostenga? Pero no vamos a ir en contra. Claro. No sé si ustedes me entienden. Sí, perfectamente, y estoy de acuerdo con vos. Sí, Frente sí, sí. a un movimiento de transformación, y vos ves que hay un movimiento de transformación, ciertas medidas parciales con las que no coincidas, tenés una actitud, digamos, crítica benevolente, Claro. porque claro. estás frente a un movimiento que no consiste en esa medida solamente, sino que consiste en un movimiento de ataque a raíz. No a toda la raíz, pero por lo menos a algo de la raíz. No hay nada en Argentina de ese tipo. Nada. No, tenés razón. No, son todas medidas tibias, estoy de acuerdo. Si bien... Pero no, Sí. está pagándole al FMI. Y aparte, ahora sí. le van a pagar una Sí, sí. cuota, ahora le Digo. tienen que pagar esta semana una cuota, que es como cortarle la pierna a los trabajadores, una suma fenomenal. Sí, 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 sí. Jorge, ayer Alberto Fernández habló sobre la utopía de la igualdad. ¿Es una utopía la igualdad? No, ocurre lo siguiente, es una vulgaridad. Sí, tal cual. ¿Por qué es una vulgaridad? Porque en la cabeza de los burgueses, la igualdad es que todos seamos iguales. Y en la cabeza del socialista, la igualdad es que cada uno puede expresar su peculiaridad, su diferencia. Marx la definió muy bien. Una sociedad en que el desarrollo de cada uno sea la medida del desarrollo de todos. De todos, sí. No que el desarrollo de todos sea la medida de cada uno. Claro, claro. Bueno, no Es sé decir, si... que tiene claro. que ser una sociedad capaz de satisfacer Sí, o de posibilitar, no de satisfacer, porque satisfacer lo tiene que conseguir uno mismo. La felicidad, los ideales y todo lo demás es una conquista personal, exacto. pero las condiciones que favorecen ese desarrollo. Entonces, el burgués solamente ve la igualdad en términos aritméticos. Este Claro. gana uno, el otro gana uno. Este gana dos, gana dos. Ahora, sin Claro. embargo, no lo aplica en la fábrica, las mujeres ganan menos que los obreros, que los varones. Sí, ¿Me sí, tal explico? cual. Bueno, muy bien. Ahora, el tema, la igualdad, no hay que presentarla como una utopía, hay que sustituirla por el socialismo, que es el desarrollo de la capacidad productiva de la humanidad. Claro. Creativa, productiva. Por productiva entiendo creativa, no entiendo económica. Claro. Te entiendo perfectamente, vos hablás del populismo trotskista, hablaste en una entrevista, y que se piensa que como se va a colectivizar la propiedad, se va a colectivizar el ser humano, digamos. Y te voy a sacar un poquito, por ahí va a parecer que me disgrego un poco, ¿no? Que fantaseo un poco, pero siempre me gusta poner este ejemplo porque da perspectiva.
Hay una película que se llama The First Contact, que es de Star Trek, de la cadena Star Trek, que viajan al pasado y una persona del pasado se sube a la nave del Capitán Kirk y le dice, qué bárbaro, dice, ¿con qué habrás construido toda esta nave? Dice, el titanio en nuestra época sale fortuna, dice, ¿cómo hiciste para construirla? Dice, en el siglo XXIII el dinero ya no existe y toda la humanidad tira en la misma dirección y ponemos lo mejor de sí, que tenemos para que nosotros avancemos y evolucionemos. Entonces vos ahí tenés una sociedad pujante, evolucionada, tecnológicamente avanzada, que no es el populismo que hay hoy del trotskismo, que se lo identifica con la experiencia de fallidas en la historia, ¿no es cierto? Y se cree que todos vamos a estar manejando Fiat 600. Me parece bien lo que vos decís, coincido, pero ese me parece exactamente el populismo del Frente de Izquierda. Es una corriente populista. Claro, es una corriente populista, claro. Ahora, está muy bien. Vos sabés que en una ciudad futura, con los progresos que ha hecho la humanidad hasta el presente, la satisfacción de las necesidades materiales va a ser una fracción mínima de la existencia. Claro. ¿Entendés? Lo que tiene el hombre, la persona por delante, es absolutamente fabuloso. Simplemente hay que liberarla de la cadena del capital. Tal cual. Claro, tal cual. Sí. Nos quedan pocos minutitos de la llamada, Jorge. Podríamos ir ya. No sé si le querés hacer la pregunta, que también hay un paralelismo ahí con lo que promueven en la izquierda o por ahí particularmente en el partido de Jorge con la EBR, para conocer su opinión. En el inicio del programa hablábamos de que vamos rumbo con la automatización tecnológica, todo, que vamos a un modelo que dejemos de usar el sistema de mercado y el sistema monetario en favor de tener acceso a los recursos, pero necesitamos una madurez humanitaria que todavía estamos lejos, o sea, donde la gente entienda que las cosas valen por por lo que nos sirven, o sea, por el bien, el valor de uso. El valor de uso del bien y no por el bien en sí mismo. Sí, es una economía basada en recursos. Lo que propone básicamente Jorge, para que te des una idea, es que la economía se base en los recursos que producimos, en la producción, y no en la abstracción ficticia del dinero que genera escasez artificial. Como ha aparecido con los silobolsas y un montón de otras cuestiones recientes que se pueden citar. Van a tener, para abolir el dinero, tienen que expropiar el capital. Porque el capital necesita valorizarse. Y la valorización tiene que tener una medida, tiene que tener una expresión material. Claro. Así que si no se abolió el capital, no entremos a considerar todo el otro enfoque que, bueno, requeriría estudiar, hay que ser serio cada vez que se opina sobre algo. Sí. Pero la condición mínima es abolir el capital. Claro. Y no es tan fácil abolir el dinero. Un régimen socialista va a llevar un tiempo la abolición de la dominación capitalista y luego va a llevar un tiempo la abolición del dinero. Pero la tendencia va a ser crecientemente en esa dirección. ¿Vos decís que no se va a volver a asaltar un palacio de invierno? Qué lástima. No, sí. Además, que falta mucho, digo. Además, Marx llamaba a tomar el cielo por asalto. Y me parece que esto es muy interesante hoy, porque revela que el socialismo tiene su épica. Y en cambio el discurso izquierdista hoy es un discurso mundano. Claro. Sí. No convoca a nada grandioso. Dice, no, si convocamos algo grandioso, creen que estamos locos y no nos vota nadie. Bueno, Jorge, estamos sobre el tiempo. Un placer la entrevista, bueno, muy amena. Bien. Les agradezco mucho, un abrazo a todos. Abrazo fuerte. Abrazo grande. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com